Moisés, el profeta de Dios, y bueno, como hombre, el Señor dice de él que nunca más se levantaría otro profeta como él. Y cuando dice nunca, el verso 10 dice el por qué. Entre otras cosas porque nunca más Dios trató a un profeta con tanta cercanía. Por otro lado, el segundo porqué es que nunca más nadie hizo tantas señales y prodigios a través de Dios, ¿no? Y el tercer porqué es que nunca más ningún profeta hizo tal despliegue de poder y hechos grandiosos que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ningún otro profeta hizo tantos prodigios y señales como Moisés. Y creo que el motivo más extraordinario, pues lo dice el verso 10, que Dios hablaba con Moisés cara a cara como un amigo habla con otro. Así que esa es una de las peculiaridades de Moisés, ¿no? La primera peculiaridad, que no sé si ya sale ahí, es que él fue llamado directamente por Dios, y hay tres aspectos singulares en la vida de Moisés que toqué, ¿no? La primera peculiaridad es que él fue llamado por Dios, ¿vale? Lo primero que vemos en las etapas de Moisés era en un principio un hombre sin rumbo, en Egipto como protegido de Faraón, en Madián como un hombre de campo y más tarde como caudillo del pueblo de Israel. Y entonces, bueno, os decía que en la segunda etapa, la de Madián, Moisés vivió al amparo de las circunstancias, pues seguramente habría encontrado un hogar, una esposa, un trabajo, tranquilidad. Y bueno, en ese tiempo supongo que no tendría más otro motivo que quemar los días y cumplir, pues seguramente con sus obligaciones. Eh, para mí Moisés entonces era un hombre sin rumbo, sin otro propósito que quemar días, que quemar etapas. O eso pensaba él, ¿sabes? Eh, hasta que eh, un buen día se convierte en un hombre que vio a Dios, ¿no? Y un buen día, como un día cualquiera, Moisés estaba en Horeb haciendo su trabajo y pronto se fija en una zarza que arde sin consumirse, y cuando se acerca para ver la causa, Dios le llama y le dice: descálzate, Moisés, porque la tierra que pisas es santa, santa es. Y desde ese momento se entabla eh, una relación, un diálogo, y como el Señor se le revela como el santo que vive por su virtud, dice la palabra, como el Dios de sus padres, etcétera. Moisés se asusta por la magnitud, por el alcance, por la trascendencia, y trata por todos los medios de zafarse, de librarse, hasta que al final, pues abrumado por la santidad del Señor y el poder, su poder, pues llega a acceder después de convencerse, pues, de que Dios estaría con él, ¿no? Y a partir de ahí, pues vemos cuando Moisés baja de su casa, pues ya no es el mismo hombre, que me parece que ahí ya aparece en el mensaje un hombre nuevo. Había subido un hombre sin propósito y bajaba un hombre con una misión. Subió un pastor de ovejas, pero vuelve el pastor de una nación, ¿vale? Subió un hombre, pero al final baja un profeta. El Moisés que bajó era un hombre nuevo porque había visto ni más ni menos que a Dios mismo. No era morfológicamente hablando otra persona, tenía los mismos gestos, la misma cara, aunque dice que cuando bajaba su rostro resplandecía, ¿recordáis? La misma barba, y si tenía un juanete, el juanete seguía ahí, de manera que lo que había cambiado era algo mucho más profundo, era su interior, era su personalidad, era su espíritu. Había tenido un encuentro con el mismísimo Dios, y de aquí en adelante ya nada sería igual. Y yo me pregunto, en esta mañana,
¿sigue Dios llamando a los hombres de esta misma manera? Que nadie piense ni en ningún momento que ahora Dios ya no obra de la misma manera. Porque es el mismo, Él es inmutable, el mismo que llamó a Moisés, sigue llamando hoy y siempre a hombres y mujeres para que vivan vidas con propósito. La mayoría de nosotros vivimos, desgraciadamente, sin propósito. Trabajamos, nos casamos, dormimos, si toca reír, nos reímos, si toca llorar, lloramos, y vamos quemando los días hasta el final, y la vida y el pecado, desgraciadamente, nos aleja cada día más de Dios. Pero el Dios de Moisés tiene una misión, escúchame bien, para ti, para mí, hoy. Todos los días la zarza arde para aquellos que tienen ojos para verla. Y el monte que hay que subir está entre nosotros. Hechos capítulo 4. Verso 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué dice ahora? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Todo aquel que se deje alumbrar por la lumbre del Señor, de Cristo, y sube al monte de la salvación, tendrá una experiencia personal como tuvo Moisés. Y le hará ser un hombre, le hará ser una mujer única, diferente, con una nueva misión, con una nueva visión de parte de Él y una vida abundante y con un nuevo propósito. Nada cambiará. No habrá cambiado nada de lo exterior, tendremos el mismo aspecto, pero lo que habrá cambiado es nuestro corazón, nuestra alma, nuestra misión, nuestra visión. Pero ¿por qué fue Moisés tan especial? Para que se diga que no se levantaría otro profeta mayor que él. Y Juan el Bautista dijo de que de entre los nacidos de mujer, él era el mayor porque había visto al Salvador. En ese sentido sí lo fue. Pero Moisés tenía algo especial, y entre las peculiaridades que él tenía, Moisés fue el maestro del pueblo de Israel. Esta es la tercera peculiaridad. Un hombre que dice que vio y escuchó a Dios. Fue un profeta de Dios, pero fue el maestro del pueblo. Fue el primer profeta en enfatizar la importancia de la unicidad de Dios, del único Dios. Israel, pensar que venía de prácticas politeístas, es decir, creían en varios dioses, en sus múltiples formas, adoraban a todas clases de cosas, animales, dioses, costumbres corruptas, sucias, que nada tenían que ver con la naturaleza de Dios. Moisés se tuvo que ocupar de aleccionar al pueblo. Y eso no era banal, esto no era bagadí. No era baladí, en el sentido de que rectificar vicios de una persona ya cuesta
infinitamente, pero de una nación, ahí tenéis, a Israel erigiendo dioses becerros de oro para adorar a Dios, para que veáis que se puede adorar a Dios falsamente o equivocadamente. Por todo esto y por más, enfatizó en aquel tiempo, como digo, la unicidad de Dios, la santidad de Dios y por encima de todo el amor personal a Dios. Deuteronomios capítulo 6, verso 4 al 9 dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los profetas posteriores siguieron en la escuela de Moisés, las enseñanzas de Moisés, hasta que poco a poco les entró en la mente, con mucha lucha, con mucho sudor, con muchas lágrimas, que esta era la manera. Por eso Moisés fue el profeta más grande, porque les dio unas normas de conducta, unas leyes. Isaac nos está hablando de los 10 mandamientos, pero la ley no son solo 10 mandamientos. En el Pentateuco hay más de 1000 preceptos, y en la Biblia ya ni digamos. Todo el Nuevo Testamento está lleno de preceptos y obligaciones. Pero Moisés fue el que se encargó. Por supuesto. Cristo Jesús fue el único que pudo matizar y profundizar estas enseñanzas sobre el amor de Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, que diríamos del Sermón del Monte. Una enseñanza que el hombre todavía está aprendiendo. Bienaventurados los de, ¿qué dice? Manso corazón, porque ellos verán a Dios, etcétera. Tantas y tantas cosas. Una enseñanza que aún se espera que los cristianos hoy practiquen. Una forma de vida que el mundo todavía necesita sin ellos saberlo. También aprender en la vida de los que la predican, como Moisés, que fue un ejemplo. No solamente fue un maestro del pueblo, sino fue un maestro de obediencia. Moisés enseñó que la bendición de Dios sería una realidad si el pueblo obedecía y ponía en práctica su voluntad. Deuteronomios capítulo 5, del 32 al 33. Y cuida de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Había un pacto, había unas condiciones. ¿Acaso en la actualidad está fuera de lugar esta enseñanza de Deuteronomio 5, 32, 33? Vivimos en una época que no se reconoce ninguna autoridad. La obediencia a Dios, y no solo a Dios, sino a los padres, a los maestros, etcétera, está en crisis. Y solo se practica lo que nos gusta y lo que nos conviene y lo que nos obliga a poco. Por tanto, estamos en la misma línea con lo que Moisés enseñaba al pedir obediencia a la palabra de Dios y de vivir de cara a su voluntad. También fue un maestro de la palabra. Moisés se encargó muy bien, una y mil veces, de aprender, de conocer, de memorizar la palabra,
Deuteronomio 5, 1, 2. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y las ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Israel aprendió muy bien esto, pero externamente se olvidó del espíritu y solo quedó en la letra. Sí, es verdad, es cierto que se ataban largas tiras de cuero en los brazos, en sus frentes, en los dinteles de sus puertas, eso no faltaba, donde habían escritas porciones bíblicas de la ley y de los profetas, pero parece ser que no las ponían en práctica. Hoy es muy parecido, me parece a mí. Todo el mundo tiene una Biblia en casa, con cantos dorados, con letras grandes, bonitas estampas, pero desgraciadamente muchas veces no saben lo que dicen, ni lo que contiene, ni lo que Dios pide o manda. Nosotros mismos, que nos orgullecemos de ser el pueblo de la Biblia, a veces lo veo escrito en algunas iglesias, qué poco a veces la conocemos. Así que no estaría de más volver a enfatizar la importancia de la palabra inspirada para nosotros y nuestros hijos. Y yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Permitirme un breve paréntesis. Para deciros que no hay ningún atajo para el crecimiento. Los bebés son bonitos, son muy bonitos. Pero si ese bebé no crece, es una tragedia. Con todos los problemas del mundo, o casi todos los problemas del mundo, se deben a la inmadurez espiritual entre muchas. La incapacidad de saber lo que se quiere. Repito, la incapacidad de saber lo que conviene o lo que se quiere, lo que uno quiere. Y los resultados están ahí en nuestra sociedad. Embargos por no haber sabido calcular, como dice la palabra, quién es aquel que a la hora de hacer una casa, pues no se sienta y hace sus cálculos y mide si realmente va a poder llegar a pagarla. ¿Qué podríamos decir de los abortos? Se nos hablaba el otro día, ¿verdad? Ahora lo quiero, pero ahora ya no lo quiero. Divorcios, ahora te quiero, pero ya ahora ya no te quiero. ¿Qué diremos de las guerras? Cosas parecidas, intereses creados. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso del 14 al 15, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Seguir la verdad, pero no de cualquier manera. Nos dice cuál es la manera, en amor. ¿Sabéis por qué dicen amor? Porque todo lo que no se hace con amor apesta. Se pueden hacer las cosas de muchas maneras, pero la recomendación de Pablo es que sigamos la verdad, pero en amor. Y hay una segunda recomendación. Jóvenes, no tan jóvenes, que crezcamos en todo. Tampoco se trata de ser un maestro de la palabra, de ser un erudito, porque la recomendación de Pablo es que crezcamos, que sepamos crecer. Contra más sepas, mejor. Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Por qué? Porque ante el mundo
necesitamos explicarnos y explicar muchas cosas. No solamente conocer lo que la palabra enseña y desconocer muchas cosas. Pablo era más amplio de mente de lo que pensábamos. Y cuando dice en todo, todo es todo. ¿Qué necesitamos para crecer? Porque la verdad es que podemos envejecer, pero nunca crecer. Podemos convertirnos en viejos en bebés viejos. Necesitamos otro tipo de comida para el alma. Por eso el Señor, en Mateo 4:4, decía, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos comida para el alma, y no basta con un día, sino todos los días para tener fuerzas. Por eso dice Hechos, permitirme, Hechos 20:32. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa, que tiene poder para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Qué se necesita para crecer? Pues lo voy a escenificar con la mano. Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, y la palma de la mano sería aplicarla. Si solo escucho la palabra de Dios, lo voy a escenificar con el dedo, mirar lo que pasa. ¿No tienes agarre? No tienes agarre. Si además de escucharla, la lees, pues ya la agarras un poco mejor. Mira, ¿por dónde? Bueno, parece ser que está a punto de deslizarse, pero ahí está. Si la escucha, la lees y la estudias, mira, ya la agarro mejor. Ya la voy agarrando mejor. Tu agarre de la palabra irá mejorando y será mucho mejor tu firmeza en ella. Si la escuchas, la lees, la estudias y la memorizas, oye, esto ya es difícil que se me desprenda, Ya la agarro mejor, ya no fluctúo tanto. Pero si la escuchas, si la lees, si la estudias, si la memorizas, si la meditas y si la aplicas, nadie, absolutamente nadie, podrá quitarte la palabra sembrada en tu corazón. ¿Qué tipo de agarre tienes tú en tu vida de la palabra de Dios? ¿Qué tipo de agarre? ¿Solo la lees? ¿Solo la escuchas? ¿A veces la meditas? ¿Cómo vas de aplicar? Porque déjame que te diga una cosa. El Señor dice en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, verso 17, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dios te bendecirá en la vida, no por saber las cosas, sino por hacerlas. Lo repito, Dios te bendecirá en tu vida no por saber las cosas, sino por hacerlas. Y para ello se necesitan buenos hábitos. Soy consciente que escuchar, leer, estudiar, memorizar
meditar y aplicar, requiere hábitos de disciplina, de estudiar, de gastar tiempo, de madrugar. Se necesitan buenos hábitos. Si empiezas con buenos hábitos en tu vida, te acompañarán el resto de tu vida. Pero si no tienes buenos hábitos, siento decirte que Dios no podrá bendecir tu vida. Volvamos a Moisés, el profeta de Dios. El profeta es alguien que habla en lugar de el portavoz de Dios. Y a veces no se requiere de que tenga el pico de oro, sino ves a Faraón y dile de mi parte. Tú no tienes que convencerle, pero ve y dile lo que yo te digo, que deje marchar a mi pueblo. Que yo conozco a Faraón, que yo sé cómo se las gasta, que yo he sido su segundo, a mí ni me envíes. Pero es que a veces pensamos que nosotros somos quienes tenemos que convencer a las personas y que yo no puedo hablar, si yo no sé nada. Eso decía Isaías, soy un niño. No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te diga tú harás y dirás. El profeta es alguien que habla en lugar de. Su mensaje debe ser así, dice Dios. Y se caracterizó en que todas las enseñanzas que transmitió al pueblo y al mundo lo había recibido directamente de Dios, como los 10 mandamientos, que son eternos, universales, únicos. Además, como dije antes, de más de 1000 preceptos. En España tenemos un código civil basado en el derecho romano, pero curiosamente no sirve para todas las comunidades porque Cataluña, Navarra, Galicia, no sé cuánto, el País Vasco, pues se rigen por otras leyes, otras normas. No, esto no lo queremos. Esto sí, no sirve. Tienen sus propias normas en muchos asuntos, pero las leyes que transmitió Moisés no tienen parangón, aún están en vigor, son universales y está en todos los los códigos de leyes, y son insuperables y son incuestionables. Contradecirlos es una faena inútil. Son palabras de Dios. De ahí su autoridad, de ahí su credibilidad, de ahí su autenticidad. Deuteronomio 5:27. Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro te diga y lo escucharemos y lo haremos. No sé si está muy correcto. No, esto no es correcto. Perdona, no es correcto. No sé por qué. Está mal. Como digo, cada cristiano, cada mujer, cada hombre en Cristo es un profeta de Dios para hablar a los hombres, y cuando lo hacemos estamos haciéndolo en lugar de Él. ¿Qué dijo el apóstol en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 20? Como si Dios mismo rogase por nosotros o a través de nosotros. ¿Habéis pensado en la responsabilidad que tiene esto? No importa la condición de cada uno, cuando testificamos de Él, nos convertimos en profetas, en portavoces de Dios, embajadores de Él. Pero hay algo muy básico a tener en cuenta.
para ser un profeta, para hablar en lugar de Dios a los hombres, es necesario primero que hayamos oído de Él. Se requiere sin paliativos que también nosotros subamos al monte de Dios y ahí a solas, en experiencia personal y espiritual, oír lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Porque si no, además de ser una temeridad, te puede pasar factura, por decirlo de alguna manera. Para el cristiano hoy el monte no es un lugar. El Señor no ha puesto la emisora o el monte del Tibidabo para que subamos a ver si nos encontramos con Él. Es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Cada vez que un cristiano toma su Biblia y en oración pide la inspiración del Espíritu Santo y busca su voluntad, la voluntad de Dios para su vida, puede oír a Dios en sus páginas reveladas. Así la gente, los amigos, los familiares, los compañeros oirán no mis palabras, que no tienen valía, sino las suyas, que sí las tienen. Solamente así se puede ser profeta de Dios y solamente así se puede hablar en lugar de Dios. Por eso yo ahora, en el nombre de Dios y como profeta de Él, te digo que Dios te ama, que Dios ha entregado a su Hijo por ti para salvación. Acéptale por fe en tu corazón y la palabra dice que si así lo haces, serás salvo. Mira arder la zarza aquí y ahora donde Dios habla. Sube al monte donde Cristo fue crucificado y oye a Dios pedir por ti. Hay alguien en esta mañana que quizás escuchará su voz. Alguien entre nosotros. Moisés fue un héroe porque su vida, dice la palabra, que la puso al servicio. Es curioso de que encontramos a dos Moiséses, uno el de Egipto y otro en Horeb, y dice la palabra que era el hombre más manso de la tierra. No dice que fuera un apocado, un flojo. La mansedumbre en la Biblia es un fruto del Espíritu Santo. Y para ello se requiere haber estado a los pies del Señor de una manera muy, muy, muy especial. Porque su vida la puso al servicio de Dios. Fue un hombre que no solamente vio, lo cual es un privilegio de muy pocos, sino que siempre oyó a Dios para hablar al pueblo. Hablaba cara a cara con Él como cualquiera habla con su amigo. Abraham también fue llamado amigo de Dios. Pero donde sobresalió fue como hombre que habló en lugar de Dios. Si alguien quiere seguir la vida de Moisés, bien hará en oír a Dios a través de Cristo Jesús, porque no hay ningún nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo, hombre. Que el Señor nos ayude.